Bueno, comenzamos con la clase del día 25 de agosto de la LDI y vamos a empezar con un repaso de lo que es el manejo de imágenes DICOM, la lectura, ver el metadata y visualizarla. Y vamos a repasar el ejercicio, si no me equivoco, 3.3 y 3.4 de la guía número 1 de trabajos prácticos. Bueno, comencemos por el tema de DICOM. Vamos a ir a la parte de TP, mientras va a ir llegando gente. Bueno, como les decía, los archivos, todos los archivos tienen una cierta extensión. En el caso de las DICOM, la extensión es DCM. ¿Sí? Estos tres son archivos DICOM. Vamos a algunos de ellos a leer. En principio, nosotros podemos crear la misma estructura que usamos con los archivos que vimos hasta ahora, con el comando UI getFile, que me permite seleccionar un archivo a través de un explorer. Fíjense, le aparece cuando corro esa línea de código, una sola línea que es UI getFile, me aparece todos los archivos que hay, además de las carpetas, en este caso todos los archivos de tipo DICOM, porque puse en el filtro de este comando, que sería lo que está entre comillas simples, asterisco.dcm, y solamente me muestras esos tipos de archivos. Si yo voy a archivo de tipo, puedo seleccionar todos los archivos y me muestran que están todas las imágenes, formato JPG, la figura de MATLAB, formato GIF, formato PNG, TIFF, que no lo abrimos todavía, y los archivos .m. Entonces yo quiero dejar el filtro para que solamente me muestre uno de estos comandos. Cuando cargo la imagen o el archivo DICOM, me tengo nuevamente dos cadenas de caracteres que las tengo que concatenar en orden inverso a los que me fue devolviendo, para tener el nombre del archivo y el camino, ¿sí? El camino, el path y el nombre del archivo. Y después en este caso ya no es infinfo, sino DICOM info, puedo observar todo el metadata de este archivo DICOM. Habíamos explicado un poquito algunos de estos campos. Lo que se abre es una estructura y cada estructura tiene distintos campos. El comando nombre de archivo, la hora en que se creó, el tamaño, el formato, que ella me dice que es DICOM. El ancho y el alto, me está diciendo la cantidad de filas por la cantidad de columnas. La profundidad de bits está hecho con 16 bits y es de tipo, las imágenes que va a tener son escala de gris. Ya no son de tipo Win8, sino son Win16. Bueno, después me da información sobre el equipo, sobre el instituto donde se tomó la imagen, el tipo de estudio, ¿sí? En este caso es un estudio dinámico del sistema renal. Bueno, los datos del equipo, los datos, en este caso podría pasar también los datos del paciente, la edad, el nombre, el apellido, etcétera, el sexo, el tipo de parte del cuerpo donde está estudiando, se está estudiando, bueno, una serie de datos que para nuestro caso no lo vamos a usar al principio, pero está bueno que sepan que existe. Bueno, una vez que veo yo esto, una vez que vieron la información, ya no es necesaria si no la van a utilizar alguno de estos campos. Entonces ahora
con el nombre del archivo y el camino donde se encuentra el archivo, con el comando daiconread, ya no es inread, como en el caso de las imágenes que habíamos hasta ahora. Tengo que cargar el archivo y me va a guardar en una matriz, perdón, en una variable que se llama, en este caso, img, que podría tener cualquier otro nombre, la imagen o las imágenes, porque pueden ser varias imágenes, y el mapa de colores en el caso de que en el campo este que nosotros vimos, que decía grayscale, diga indexada, ¿sí? Indexed. Si es indexada, va a venir con un mapa de colores asociado, ¿sí? En el color type, si color type es indexed, significa que las imágenes o la imagen que tiene este archivo es de tipo indexada, entonces hay que leer el mapa de colores. Si no es indexada, como en este caso, escala de gris, lo que me devuelve es un mapa vacío. ¿Sí? Vamos a correr esto. Fíjense, el mapa está vacío. Los dos corchetes me están indicando que es vacío. Y después, la variable img es, tiene datos de clase Win16, es decir, son valores más grandes que los de Win8, y tiene 4 dimensiones. Por eso, cuando uno lee el tamaño de la imagen, con el comando size, tiene que poner 4 variables. F, que es la cantidad de filas, C, que es la cantidad de columnas, y ya sabemos que tiene 64 por 64. P es la profundidad, es decir, o la cantidad de canales. Como es en una escala de gris, es un solo canal. Pero si fuera True Color, tendríamos 3 canales, ¿sí? Podríamos acceder a cada uno de los canales de cada una de las imágenes. Y el último parámetro es el número de imágenes o de frame que tiene ese archivo. ¿Sí? En este caso tiene 180 imágenes, una serie de imágenes. Bueno, lo que podemos hacer es graficar, por ejemplo, desde el frame 100 al 200, usando el comando montage. Vamos a correr esto. Veíamos que nos tiraba un error. ¿Qué estaba pasando acá? Bueno, tal vez ustedes en la versión de MATLAB que tenga, esto cambia un poquito. Tienen que explorar, ¿no? Explorar el MATLAB. Tienen que explorar el MATLAB para ver cómo se trabaja el comando montage. Vamos a poner de 100 a 180. Déjenme ver un minuto una cosita que lo habíamos visto en la clase pasada. Bueno, acá estoy haciendo que me muestre todo, desde el primero hasta el último. ¿Sí? Y lo que me estaba faltando acá es el display range, que es, me está diciendo, dependiendo las matrices, cuál es el mínimo y el máximo. Yo puedo decirle acá que me tome, en este caso me toma el mínimo y el máximo y me grafica la imagen distribuyendo la paleta de colores entre el mínimo y el máximo. Pero habría que ver, porque hay algunas imágenes que prácticamente son oscuras, y los valores que tienen el restante de las imágenes. Ahora vamos a ver, por ejemplo, una acá en el medio, a ver cuál es el mínimo y el máximo, para que tengan una idea. Pero bueno, el comando montage lo que hace, me hace un montaje de todas las imágenes que tiene, o de las imágenes que yo, los frames que yo selecciono. Acá yo puse del primero al último, pero podría haber puesto del 170 al 180.
¿sí? Y solamente me mostró esas últimas imágenes, ¿sí? Me muestra, tengo 4, 4 y 3, y esta que es prácticamente negra. Entonces tengo 3 por 4, 12 y me debería mostrar 10 imágenes. A ver, tengo 4, 8, 9, 10, 11. Hay que ver cómo toma, si va del 170. Bueno, ahora después lo revisamos. Pero bueno, lo que ven acá son distintos frames del estudio. Acá se pueden ver los riñones, la vejiga. Acá ya pasó por los riñones y ahora está acumulada en la vejiga, lo que es el radioisótopo. Porque esto se mete el paciente dentro de una cámara gamma y se le inyecta una sustancia radioactiva que emite, va pasando por los tejidos, tiene un cierto tiempo de transporte. Eh, a ver si tengo la imagen. Empieza, fíjense, lo primero que se empieza a ver son los, los riñones, y después empieza a salir de los riñones y ir hacia la vejiga hasta que se magnifica la vejiga y bueno, después terminaría excretándose a través de la orina, ¿no? Esto después se orina. Pero lo importante es ver cómo ese fármaco se va transportando a lo largo del sistema renal y me va mostrando eh, distintas, distintas características, funciones de los riñones y de los uréteres y de la uretra y la vejiga, que el médico puede analizar. Ahora después le voy a correr un programita, una aplicación que procesa esta imagen. Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es cómo se carga, cómo se lee con Daico Info, cómo se lee el metadata, ¿no? Y cómo se lee el archivo con Daikon Read, y cómo podemos montar imágenes. También podemos decir, eh, por ejemplo, eh, voy a copiar esto que tienen acá. Fíjense, si yo ahora digo, bueno, yo quiero extraer de todos esos frames solamente, vamos a extraer el número 160. Entonces tengo todas las filas, todas las columnas, todos los canales, pero en este caso es uno solo. Podría poner un 1 y chao. Y el frame 160. Entonces, lo que hace esto es cargar uno de los frames, una de las imágenes. Si yo ahora miro cuál es el máximo y el mínimo, fíjense, el mínimo es 0 y el máximo es 244. ¿Sí? Pero 244, ¿cuál era el límite superior cuando la clase de datos es Win16? Era 65.500 y algo. Entonces, el 244 es un valor muy próximo a 0 y por lo tanto, si yo grafico sin poner estos corchetes, supongamos que pongo entre 0 y 65.500, ¿sí? El rango. Cuando grafico, se ve prácticamente oscuro. ¿Por qué? Porque los valores entre 0 y 200 y pico son valores en la paleta de colores que me genera la clase de datos Win16. Tiene 65.000 colores y yo estoy trabajando con los primeros 200 colores. Entonces esos primeros 200, por estar muy cercano al 0, son muy oscuros, son negros oscuros. Entonces lo que puedo hacer es poner acá corchetes vacíos, abro y cierro. Esto significa que va a encontrar el mínimo, que es 0, y el máximo, y me va a distribuir la paleta de colores. En este caso, por default, usa la escala de gris. Entonces, el 244 se va a ver como un blanco,
y el 0 se va a ver como un negro. Y todo lo que esté entre medio se va, si yo abro F1, fíjense que tengo valores chiquitos, 3, 15, 10, pero voy a tener valores más cuando toque alguna estructura, por ejemplo acá 146, 225. Entonces tengo tonalidades de gris, que es lo que vemos cuando grafico con InShow, ¿sí? Lo que veo es la vejiga con mucha actividad y los riñones ya ha pasado el fármaco o la sustancia por los riñones y ahora se acumuló en la vejiga. Si yo no le pongo los dos corchetes, le explico cómo trabaja InShow. InShow va a trabajar según el dato que quiero graficar. Si el dato es una variable que es una matriz y tiene datos de tipo Win8, voy a prender la camarita para que vean. Entonces tenemos el comportamiento de InShow. Vamos a ver. Si la matriz I tiene datos de tipo Win8, o sea, los datos van a estar entre 0, en el rango entre 0 y 255. Bueno, MATLAB dice, a ver, ¿qué clase de dato tiene Win8? Bueno, yo voy a usar una paleta de colores de 256 valores diferentes. Pero, si por alguna razón a esta imagen ustedes le aplicaron alguna operación y modificaron los valores, lo convirtieron a doble, hicieron algún cambio o algo y quieren graficarlo, o por ejemplo, tengo valores, mejor dicho, tengo valores entre 0 y supóngase 40. Por más que la imagen tiene datos de clase Win8, bueno, el contenido de esta imagen en específica tiene valores solamente que van entre 0 y 40. Es decir, yo tengo todo un rango de valores posibles, 255, 256 valores distintos, pero estoy trabajando solamente con esta porción. ¿Sí? ¿Qué sucede? MATLAB va a querer graficar tu imagen con una paleta entre 0 y 255. Entonces, tus valores que son 40 son muy oscuros. Cuando los quiera graficar, se te va a ver muy oscura la imagen. Entonces, si yo quiero visualizar de mejor manera esos datos, lo que tengo que decirle, bueno, MATLAB, ahora el límite no es 255, sino está acá, en 40. Y distribuirme la paleta de colores. ¿Sí? Si acá había 256 colores entre 0 y 255, ahora va a haber 256 colores entre 0 y 40. Entonces, lo que va a hacer el 40 ahora va a ser un blanco y el 0 va a seguir siendo el negro. Y entre medio, todo lo que encuentren entre medio van a ser grises más oscuros si están cerca de 0 o más claros si están cerca de 40. Entonces, cuando ustedes tengan, a esto se llama rango dinámico, entre 0 y 255. Si ustedes tienen un bajo rango dinámico, un pequeño rango dinámico, como en este caso, con valor entre 0 y 40, lo que conviene hacer es aplicar los corchetes. Entonces le dice a MATLAB, estos dos corchetes le indican buscar mínimo, en este caso 0, buscar máximo, en este caso 40, y distribuir la paleta de colores. ¿Sí? En general nosotros vamos a trabajar así, porque muchas veces modificamos los valores, por ejemplo, le quitamos brillo, o multiplicamos por una escalar, etcétera, y lo que se hace es, se cambian los valores y ya no lo puedo visualizar con InShow sin agregarle los corchetes. En el caso que la imagen tenga datos de tipo doble, si y tiene datos de tipo doble,
lo que esperaría MATLAB cuando grafica con InShow son matrices que tengan valores de entre 0 y 1 en ese intervalo. Pero puede suceder que ustedes a una matriz le aplicaron la convolución, algo que vamos a ver después, o le modificaron, ¿no? multiplicaron dos imágenes o dividieron, y le da valores, en vez de estar en el rango 0, 1, puede estar en el rango 0, 0,3. O también podría dar valores negativos, por ejemplo, hasta menos 0,5. ¿Sí? Entonces, primero, acá se acortó el rango dinámico, porque el rango dinámico en este caso, para esta clase de datos tipo doble, es entre 0 y 1. ¿Sí? MATLAB espera que tu matriz tenga valores entre 0 y 1. Entonces, si tu matriz tiene valores solamente entre 0 y 0,3, y lo quiero graficar con InShow y no coloco los dos corchetitos, lo que va a pasar es que esta imagen tiene valores muy cercanos a 0, se va a ver muy oscura, porque está esperando los valores más altos, pero no llegan, porque no existen. Entonces solamente tiene valores oscuros. Entonces le agregamos los dos corchetitos y ahora el rango que va a utilizar es entre 0 y 0,3, y va a distribuir la paleta de colores en ese rango. Y si tuviésemos valores negativos, bueno, los tengo que contemplar también, porque esto también tiene información. Todo lo que esté por debajo de 0, con InShow I, lo va a considerar 0. ¿Sí? Porque no puede, su rango habitual es 0, 1. Si hay valores negativos, bueno, para ellos todo lo que esté por debajo de 0 es 0. O todo lo que esté por encima de 1, supónganse, llegan hasta 1,5, bueno, todo esto se pierde porque va a pasar a ser 1 y todo lo que sea negativo va a pasar a ser 0, y es como que va a tener píxeles, acumulando píxeles negros y píxeles blancos que no están en la imagen. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es, en este caso, ampliar todo el rango que vaya entre menos 0,5 y 1,5. ¿Sí? Ya el rango cambió. ¿Sí? Ahora tengo este rango. Entonces le digo, distribuirme la paleta de colores en ese rango. Entonces, lo concreto es que cuando ustedes quieren graficar una imagen y tiene valores que están fuera de rango, pongan el corchete. Los dos corchetes, abro y cierro el corchete. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa acá? La clase de datos es Win16, y es Win16. Recuerden que esto era entre 0 y 65.535, si no me equivoco, o algo por el estilo. ¿Sí? Vamos a hacer acá, si quieren el cálculo, 2 elevado a la 16, sí, 6.535, porque el 0 cuenta, entonces tengo 65.536. Entonces yo estoy trabajando, tengo un intervalo que es muy amplio, son 65.000 valores, y yo estoy trabajando con valores entre 0 y, en este caso, 244. Es decir, tengo todo este rango dinámico y estoy trabajando acá. Y esto está fuera de escala, debería ser mucho más largo. ¿Sí? Si yo tengo 0, el 244, y acá tengo el 65.535, fíjense, no estoy usando el rango dinámico. Entonces, cuando coloco esto en el InShow, me está graficando todos estos valores que son muy próximos a 0, entonces todo esto es negro. ¿Sí? La imagen se van a ver negro. Si yo no pongo los corchetes, fíjense lo que pasa. Volvemos al script. ¿Gráfico qué es? Todo negro. ¿Sí? Entonces, lo que conviene acá es los dos corchetitos, busca el mínimo y el máximo y reparte la paleta. ¿Sí? Bueno, entonces vimos el comando que me devuelve la información del archivo DICOM. Abro el archivo DICOM. Puedo hacer un montaje. Acá, si quieren, le pueden poner, aparentemente, le puedo poner los dos corchetes o le puedo poner 0,255. Vamos a ver si esto funca. 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 0,255. Vamos a ver si esto funca
Eh, bueno, hay que ver si la imagen 180, a ver cómo es esto. Bueno, fíjense, la imagen 180, en el arreglo que yo había puesto acá, es esta. Y esto, bueno, como no puede hacer esto par, quedó vacío. Y me muestra 170, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 180. Y acá, bueno, como todo esto es un montaje, tiene que hacerlo de una cierta dimensión. Bueno, esto quedó vacío. Por eso está negro, no es porque de golpe pasó de tener actividad a no tener ninguna actividad. Es un parche vacío. Dividió en 12 porciones y una quedó vacía. Bueno, entonces, se entendió lo del icon. Les quiero mostrar acá un ejemplo de interfaz que creo que se lo quise mostrar la clase pasada y no funcionó. Cuando ustedes desarrollan con MATLAB una interfaz visual, lo pueden hacer a través de un wizard, es decir, una función que te permite, ahora lo vamos a ver, pegar botones, porciones de imágenes, así, espacios donde graficar, donde sacar texto, estos botones y demás. Lo hace con un wizard o con, poniendo en la pantalla de comandos, poniendo WIDE, y le abre un editor así de interfaz, que es muy fácil de aprender. Esto es muy simple. En este caso me abre por defecto un, un archivo de icon. Bueno, en este caso me muestra el nombre de la persona, pero no debería. La altura, el peso, el sexo, la fecha del estudio, el instituto donde se hizo el lugar, el estudio. eh, bueno, las imágenes 64 por 64, escala de gris, posición del paciente. eh, y acá me está mostrando los primeros 16 frames. Aunque no se vea, por acá empieza a aparecer un poquito de actividad. Yo puedo ir avanzando en los frames, me muestra de a 16. Empiezan a aparecer con más actividad, más actividad. Esto es, ustedes lo van manejando, ¿sí? Y ahí están los últimos 4 del estudio. También me muestra una sumatoria de todas las imágenes de los 180 frames, lo tienen acá graficado. Esta interfaz lo que me permite es analizar cómo están funcionando los riñones y el sistema renal completo, ¿no? Voy a seleccionar el riñón, una ROI, por ejemplo. Esto van a ver después cómo lo hacemos. Sobre uno de los riñones, que yo considero que es el izquierdo. Y me tira cuántos píxeles hay dentro y cuál es la actividad en cuentas. Y ahora hago lo del ROI del otro riñón, a ojímetro. Fíjense, yo puedo hacer zoom también. Ahora vamos a... Tenemos que seleccionar una zona sin actividad por cada riñón. Y otra por acá. También puedo poner un cursor y ver la actividad en algún punto, cualquiera. Y ahora hago la curva de actividad. Bueno, esta es la curva de actividad de cada uno de los riñones y hay distintos parámetros, amplitud máxima, el tiempo que cae a la mitad de la amplitud, etcétera,
o algo a los 10 minutos, ¿sí? ¿Qué valor tiene? Bueno, estos datos son lo que le interesan al médico y el médico puede determinar si existe alguna patología. Los médicos saben qué amplitud tiene que tener, qué caída, cuál es el valor de estabilización de esta curva de actividad. Y bueno, acá ven un ejemplo de cómo manipular un estudio un archivo que tiene un estudio de radiorenograma, y cómo informarle al, al médico información que él necesita, que es vital para determinar si hay alguna obstrucción o alguna masa anómala dentro de los riñones o en algún lado. Y esto es muy simple. Ustedes entran al WIDE. Acá le va a aparecer crear un nuevo GUI. GUI es Graphic Unit Interface, es decir, interfaz de Graphic User Interface, interfaz de usuario gráfica. Le ponen Black y le aparece como un panel vacío en el cual ustedes pueden arrastrar y pegar botones. Y pueden ponerle nombre a cada uno de esos botones, o un lugar para editar texto, o un lugar para graficar. Cada una de las cosas que fueron tirando acá eh, van a ser objetos que ustedes van a utilizar. Aplicándole el run, lo voy a graficar, lo voy a guardar con un nombre cualquiera. Voy a decir poner borrar porque no quiero. Fíjense, acá me muestra el botón, el editor, donde yo puedo editar cosas, y acá iría una imagen. Bueno, si yo veo, en MATLAB me genera una estructura con distintas funciones, que son los eventos asociados a los objetos que uno fue incrustando. Por ejemplo, push button es un botón que cuando yo lo acciono va a hacer lo que yo ponga acá en esta función. ¿Sí? Todo lo que yo ponga acá, qué sé yo cuando aprieto un botón que me grafique tal cosa. Bueno, entonces tendré que llenar en esta parte del programa todo lo que corresponda a responder al evento clic del botón. Lo mismo que en el editor. Cuando yo edite ahí, bueno, cargará en algún archivo la información que yo escribí, cargué. Después, por cada cosa hay un callback y hay un create function. Estoy viendo lo de graficar. Bueno, después, bueno, esto si quieren hay tutoriales que explican cómo crear, cómo trabajar. Cada uno de los objetos tiene un identificador, un IDE, que es el HObject, es el identificador. No, perdón, el handles es el identificador. Entonces ustedes pueden, si quieren, vamos a acceder al archivo, que tengo yo. Y por ejemplo, hay un menú que es un botón que es abrir. Entonces cuando hago clic, lo que hace es leer la imagen de icon, en este caso una específica. Me lee toda la información que tiene el archivo, el metadata, y de ahí saca el nombre del paciente, la altura, el peso, el sexo, la fecha. Bueno, arma todo una estructura que la meten en celdas y después lo que hace es eh, publicar esa información en la porción de pantalla que vieron.
Después, bueno, suma acá todos los frames. Fíjense acá, ya empieza a utilizar los handles, los identificadores. Acá, en Axis 2, que es la porción donde grafica una de las figuras, se llama Axis 2, y ahí me está graficando la suma de todo. Después, si quiero el montaje, me lo está haciendo en Axis 1, que es otra de las figuras, de las porciones donde se puede graficar, y ahí me hace el montaje, ¿sí? Y bueno, esto es un programa que lo hizo una tesista mía de licenciatura en diagnóstico por imagen. Bueno, entonces se entendió cómo se abre una imagen DICOM y cómo se puede graficar. Vamos a, antes de arrancar con la clase de hoy, vamos a repasar el ejercicio 4. El ejercicio 3, perdón. Bueno, perdón porque cerré MATLAB. Algunos me preguntaron si podía repetir esto, cómo se arma este patrón. Les voy a explicar cómo se maneja, cuál es la lógica de manejo de matrices. Vamos de nuevo. Acá lo que yo puedo hacer es pintar todo de negro este tapiz de 10 por 10, una matriz de 10 por 10, y después ir graficando cada una de estas líneas. Esta línea superior, esta línea inferior, las laterales, y después estas líneas superior e inferior y estos laterales. Entonces, vamos a programa de MATLAB. Voy a correr esto, pero no es este programa. Vamos acá. Prueba. Nosotros habíamos visto hasta el patrón, hasta el tercer patrón. Bueno, les voy a explicar cómo se hace. En principio, nuevamente, acá está el patrón 3-4. Fíjense, vamos a abrir el patrón. Vamos a generar primero un tapiz con todos ceros. ¿Sí? Si yo grafico, tengo una matriz de 10 por 10 de todos ceros. ¿Cómo hago esto? Con el comando ceros. Le paso un parámetro, como un solo parámetro sabe que tiene que hacer una matriz cuadrada, que va a ser de 10 por 10. Después, yo le tengo que decir, vamos a ver el ejercicio. Tengo que pintar la fila 2 y la fila 9 entre la columna 2 y la columna 9. Tengo que traducir eso que dije en palabras a MATLAB. Entonces, la fila 2 y la fila 9, un segundo, eso es entre corchetes, como la primero que yo paso es el número de fila y después de la coma el número de columna. Entonces, la fila 2 y la 9 significa poner entre corchetes un 2, un espacio y un 9. Solamente fila 2 y fila 9. Coma, y ahora viene el dato de la columna. Desde la columna 2 hasta la 9. Por eso va el 2 puntitos. Esto indica que va desde el inicio hasta el fin. 2 hasta 9. Columna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Y qué le cargo? El valor 255, es decir, la pinto de blanco. Vamos a graficar esto que hicimos recién. Y fíjense, la fila 2 y la fila 9, ninguna de las demás,
pintada de blanco, pero no toda la fila, desde la columna 2 hasta la 9, ¿sí? Como le especifiqué. Ahora tengo que hacer las columnas que van desde la fila 3 hasta la 8, por eso pongo 3, 2.8, columna 2 y columna 9. Por eso pongo 2 9 entre corchetes. Cuando corro esta línea de código y vuelvo a graficar, tengo cerrado el marco, ¿sí? Lo que agregué fue esta columna de la fila 3 a la 8, columna 2, desde la fila 3 hasta la 8, columna 9. Ahora me falta la parte central, ¿sí? Que vendría a ser la fila 4, la fila 4, ¿sí? Esta pequeña porción, y la fila 7, desde la columna 4 a la 7. Entonces tengo fila 4 y 7, columna desde la 4 a la 7. Pinto con 2.55. Grafico. Y tengo lo que le dije a MATLAB. Fila 4, fila 7, pero desde la columna 4 a la 7. Ahora me falta solamente los dos palitos verticales acá. Que eso es columna 4 y columna 7. ¿Sí? 4 y 7 va entre corchetes. Y fila entre las 5 y las 6. Podría haber puesto fila 5 y fila 6, pero es lo mismo. Fila 5, 2.6. La pinto de negro, la pinto de blanco, grafico, y ahí tengo todo mi patrón visual. ¿Sí? Fuimos llenando parte por parte. Otra forma podría haber sido, les muestro acá en el pizarrón, si yo tengo un cuadrado de 10 por 10. Lo pinto todo de negro. Ahora, centrado acá, voy a pegar, a superponer una matriz blanca. ¿Sí? En este caso de 8 por 8. Entonces tengo negro y blanco. Y ahora voy a superponer un cuadradito negro de 6 por 6. ¿Sí? Y finalmente voy a superponer todo centrado, ¿no? Bueno, me quedó chico. me falta otro cuadrado. Supongamos que ahí va el blanco, que va a ser de 3 por 3. Y después me quedaría el cuadradito negro, que va a ser 1 por 1. ¿Sí? Lo pongo acá al lado, 1 por 1. O 2 por 2, a ver. 10, 8, 6. Perdón, este sería 4 por 4. Y el negro va a ser 2 por 2. ¿Sí? Si logra hacer esto, ir superponiendo cuadrados cada vez más chiquititos, todos centrados, puedo hacer el mismo patrón. ¿Sí? Si lo quieren hacer, probarlo, lo vemos en la clase que viene, lo repasamos y vemos si lo pudieron hacer. Bueno, volviendo a la pantalla ahora, vamos a dejar de lado ya la unidad 1, porque vimos todos los ejercicios. No sé si quedó algo por preguntar. El ejercicio 4 era graficar en 3D. ¿Lo pudieron hacer? ¿No hay preguntas? Sí, 4 sí. Bueno, no hay preguntas con esto. Recuerden que para graficar en 3D, lo que teníamos que hacer es generar un dominio con MeshGrid. Eso me va a devolver dos matrices de XY y después calculo la superficie
teniendo siempre en cuenta que va, cuando es elevado al cuadrado es punto copito, nunca olvidar punto, si hay que dividir es punto división, y si hay que multiplicar es punto asterisco. Entonces definimos el dominio, que va a ser de dos dimensiones, calculamos la altura de cada uno de los nodos de esa malla, y después graficamos con mesh o con surf. Y si es con surf podemos ponerle shading interp, y si queremos ver curva a nivel, con contorno. ¿Sí? No hay mucho misterio en esto. Se trabaja distinto a cuando queríamos graficar funciones en 2D, que era un dominio unidimensional, X, y o T, y nosotros graficábamos Y en función de T, con plot. Bueno, acá no, ya necesitamos un dominio de dos dimensiones y necesitamos funciones específicas para graficar en 3D. Bueno, pasemos ahora a la unidad 2. Esta la vamos a cerrar, la guía 1. Bueno, si tienen a mano esta teoría, pueden ir viéndola en paralelo conmigo. Lo primero que vamos a ver es qué es un perfil, qué significa, cómo lo podemos graficar. Después vamos a repasar un poquito lo que era resolución espacial y en intensidad y ver cómo la podemos modificar. Vamos a ver operaciones aritméticas con imágenes, suma, recta, complemento, combinación lineal, etc. Después vamos a ver cómo aplicar transformaciones de intensidad, tanto lineales como no lineales. Y vamos a ver el concepto de stretching, de shrinking, que es estiramiento y contracción del histograma. Vamos a ver qué es el histograma. Vamos a aplicar lo que se llama thresholding, que es la umbralización, y la binarización, tanto de OPSU como de Saubola. Vamos a trabajar con imágenes binarias y vamos a aplicar unas pequeñas transformaciones geométricas, unas simples transformaciones geométricas, y después lo vamos a completar en la unidad 6, vamos a completar estas transformaciones. Unidad 6 o 7, no me acuerdo. Así que bueno, vamos a tener que empezar a dar un poco más de velocidad a los conceptos y ustedes van a tener que trabajar bastante en su casa para poder llegar a dar todos los contenidos. Recuerden que esta primera parte es estas primeras unidades son repaso. Entonces, básicamente, ¿qué es un perfil? Un perfil no es otra cosa que observar el contenido de los píxeles a lo largo de una trayectoria. ¿Sí? Vamos al pizarrón. Si nosotros tenemos una matriz, supongamos una matriz de 4×4, para no complicarla. Vamos a llamar A. Si yo quiero saber cómo varía a lo largo de la fila 2 los valores que tiene esta matriz, bueno, puedo ver directamente esta fila diciendo la fila 2, todas las columnas, y ploteo, aplico un comando plot y grafico, y eso me va a dar un gráfico por el estilo. Voy a tener un 20, un 40 en algún lado, un 60 y un 80. ¿Sí? Este es el nivel de intensidad. Y acá tengo el número de píxeles. Se cuenta de izquierda a derecha, tendríamos el píxel 1, el píxel 2, el 3 o el 4. ¿Sí? Entonces, primer píxel que tiene un 20,
Grafico el 20, el segundo tiene un 40, lo grafico, el tercero 60 y el cuarto 80. MATLAB lo que puede hacer es unir estos puntos y me tiraría un perfil. Esto es un caso muy simple de cuatro elementos en una fila. Pero también podría haber el de una columna, ¿sí? Entonces podría graficar un punto por acá, 100, 60, 70. Bueno, está fuera de escala esto, chicos. 50. Sí, en verde está la columna 3 y en rojo está la fila 3. Entonces lo que hice fue aplicar el comando perfil de la imagen a la altura de la fila 2, perdón, fila 2, y un perfil recto, es decir, vertical, de la columna que equivale a la columna 3 de esta matriz. Pero yo podría haber hecho diagonal o cualquier otra, con cualquier otra orientación, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con lo básico. Si yo abro una imagen y quiero ver cómo es el perfil, seteando que inicie a mitad de las filas, supónganse que tengo 100 filas, bueno, a la fila 50, todas las columnas, quiero ver los valores que tienen estos píxeles de izquierda a derecha, empieza por el 1 y termina por la cantidad de columnas que tiene esto. Y lo grafico. Esto es distancia a lo largo del perfil, está dado en píxel, primer píxel, tal valor, el segundo píxel, tal valor. Fíjense, vengo con valores oscuros, por eso tengo un nivel de intensidad de gris muy cercano a 0. Cuando empieza a ingresar al objeto, este caracol, el nivel de intensidad aumenta, después tiene algunas manchitas y hace estas variaciones, vuelve a salir acá el gris, y en algún momento, no, acá tiene la parte oscura, esto que ven acá, cuando ya sale, tengo este gris, que vendría a ser esto de acá, acá está esto que parece como una cadena, bueno, no sé qué es, esta caída de acá, o será esta, habría que ver, y después termina en el gris. Lo mismo puedo hacer con vertical, tiene una parte oscura y después ya empieza a tener partes claras. Cuando entran las manchitas tiene estas caídas. Entonces estamos viendo el contenido desde el del primer píxel, que es el más arriba, el de más arriba, hasta el último, que es el de más abajo. Bueno, esto es si seguimos una trayectoria de tipo línea, horizontal y vertical. Pero si yo quiero trazar, por ejemplo, desde un punto acá, donde está el cursor, hasta por acá, y ver el perfil, bueno, también se puede hacer. Yo especifico los extremos de esa línea y con el comando iProfile calculo calculo cuál sería los valores del perfil. Entonces, partamos de la idea que tenemos una imagen, nosotros podemos seleccionar dos puntos cualesquiera, esos puntos van a tener coordenadas, columna 1, columna 2, valores de fila 1, fila 2. ¿Sí? Entonces, yo quiero conocer el perfil desde este punto C1, de coordenadas C1 y F1 hasta el otro punto, el otro extremo que tiene coordenadas C2, F2. Entonces, la manera de calcularlo es InProfile, la imagen a la cual le quiero aplicar el perfil, y después viene el valor C1 y el valor C2. Primero doy los valores de las columnas, coma, los valores de las filas.
entre corchetes separado con coma o por espacio. ¿Sí? De esa manera me va a devolver una variable que va a tener el contenido de este perfil. No, en este caso me grafica el perfil, no me devuelve ninguna variable, pero si yo lo quiero conocer, puedo agregar esto a una variable y hacerle igual, ¿sí? Y me devolvería los valores estos que están graficando acá. Si la imagen es de escala de gris, tengo un solo perfil, pero si la imagen es de tipo True Color, que tengo 3 canales, me va a hacer un perfil por cada canal. ¿Sí? Acá yo no estoy viendo los canales, podría haber puesto los 3 canales RGB y trazarle un perfil a cada canal y verían estas 3 curvas. MATLAB ya, si ustedes a la imagen que quieren aplicar el perfil True Color, bueno, le va a calcular los 3 perfiles. Si es indexada no lo pueden hacer esto, chicos, tienen que trabajar con imágenes binarias, imágenes True Color o con Grayscale. Bueno, y para ver cuál es el perfil, porque si yo no grafico una línea o lo que sea, no sé por dónde pasa el perfil, podemos usar el comando line, que lo único que hace es dibuja una línea. Usa los mismos parámetros, las coordenadas de las columnas de los puntos extremos y las coordenadas de las filas de los puntos extremos. Y después, si quieren, pueden setear el color. Recuerden que no puede ir de cualquier manera escrito esto. Primero va con mayúscula el color. Si lo ponen en minúscula, no creo que lo entienda. Y el otro parámetro es el ancho de línea, y yo le puse un 2, pero le pueden poner un 3 o un 4 y se hace cada vez más ancha la línea, ¿sí? Y el color, por ejemplo, en el primer caso es verde y en el segundo es rojo. Pero bueno, y si yo quiero hacer esto con el mouse, es decir, seleccionar un punto y otro y que me trace una línea y un perfil, ¿cómo puedo hacer? Bueno, existe un comando que se llamaginput. Yo le paso entre paréntesis. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Cierren los micrófonos, si no. Le paso el input, le paso como parámetro la cantidad de puntos que yo quiero determinar sus coordenadas. En este caso son 2 puntos, un extremo y el otro. Y lo que me va a devolver MATLAB son 2 vectores, X y Y. El vector X tendrá las coordenadas C1 y C2, y el vector Y tendrá las coordenadas F1 y F2. ¿Sí? Entonces, ya tengo las coordenadas de los puntos. Básicamente es poner esas coordenadas acá en InProfile. ¿Sí? Tendría que poner InProfile de la imagen Y, el vector X y el vector Y. En ese orden, porque primero se pasan las coordenadas de las columnas. Y GInput me devuelve primero las columnas y después la fila. Entonces, vamos a ver cómo se hace ese ejercicio. Tenemos primero la misma estructura de siempre, que abro la imagen, selecciono y abro la imagen. En el caso que sea indexada, la convierto a gray. En el caso que sea gray, no hago nada. Y en el caso que sea true color, lo vamos a dejar como true color para ver qué pasa. ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Perdón si es muy tonta la pregunta. En este caso, el comando primero lee las columnas y después las filas. Sí. Me devuelve primero el X, que vienen a ser nuestras columnas, y después me devuelve las filas. Ok. ¿Sí? X corresponde a las columnas y el C a las filas. Gracias. Bueno, fíjense. Como yo le permito que sea true color, el comando size lo tengo que usar de esta manera. Fila, columna y profundidad. Porque si no pongo la P y... fíjense, vamos a abrir esto. Vamos a abrir una imagen true color y vamos a ir hasta acá. Pongo un return. Cuando pongo un return, lo que hace es correr el programa hasta este punto. Lo demás no se corre.
Entonces vamos a abrir una imagen TrueColor.